Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos les va a interesar, un tema que ha estado dando vueltas por todas las redes sociales y los portales de noticias del mundo del espectáculo. Prepárense porque hoy vamos a hablar de amor, de desamor, de rumores y de corazones rotos. A su vez vamos a hablar del culebru superíndice 3N turco común ese sonado del momento, Kerem Bürsin, Hande Erupar Rafaeli bueno, y el que parece ser el nuevo amor de Hande. Vamos a analizar la situación superíndice 3N, a desentrar más menos los rumores y a ver qué copyright hay de cierto en todo este drama. Pero antes de que empecemos con toda esta bomba informativa, du copyright déjenme recordarles lo de siempre, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana y no querrú perderse ni una sola actualización superíndice 3N. Y si ya son parte de esta gran familia, pues bienvenidos de nuevo y prepárense para un chismorreo de primera. Así que sin más preámbulos vamos al lío. Bien, entremos en materia. La relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael fue, sin duda, una de las más queridas y seguidas por los fans de las series turcas. Desde que se conocieron en el set de Senu con diéresis al Capimi, llamas a mi puerta en Spau más menos sol, la química entre ellos fue innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su relación superíndice 3N parecua sacada de un cuento de hadas, con viajes románticos, muestras públicas de afecto y un sinfín de fotos adorables que compartúan en sus redes sociales. Todos los fans, incluyo copyright Dome, estuvamos completamente enamorados de esta pareja, de su autenticidad y de la manera en que parecuan complementarse a la perfección superíndice 3N. Era la pareja dorada de Turquía, la personificación superíndice 3N del amor verdadero, o al menos eso creamos. Y es que Q copyright N no se dejó superíndice 3 llevar por la magia de su romance en la pantalla y la proyección superíndice 3N de esa misma magia en su vida real. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. De repente, sin previo aviso, empezaron a surgir rumores de crisis, de problemas en el parauso. Al principio muchos los descartamos como simples chismes de la prensa rosa, como intentos de crear titulares sensacionalistas donde no los había. Pero conforme pasaban los días, los rumores se acuan mudes fuertes, mudes insistentes y mudes difíciles de ignorar. Dejaron de aparecer juntos en público, las interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente y finalmente, la confirmación superíndice 3N llegó superíndice 3, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael han roto. El silencio de hecho se volvió superíndice 3 ensordecedor. Las alfombras rojas que antes iluminaban juntos, ahora se transitaban por separado. Los mensajes de amor y apoyo mutuo en redes sociales, que eran una constante, desaparecieron abruptamente. La noticia fue un balde de agua fría para muchos fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Las teorías sobre las razones de la ruptura empezaron a circular como la superíndice 3 Lbora, diferencias irreconciliables, agendas apretadas, presión superíndice 3 en medio tica, incluso se habló superíndice 3 de terceras personas. Surgieron voces que apuntaban a la intensidad de sus agendas laborales, que los mantenían separados por largos periodos, erosionando la relación superíndice 3N a distancia. Otros especulaban sobre la implacable presión superíndice 3N medio tica, que sometió superíndice 3 su romance a un escrutinio constante, asfixiando la espontaneidad y la privacidad necesarias para un vínculo sano. Incluso se mencionaron celos profesionales y diferencias en la visión superíndice 3N de futuro. Pero lo cierto es que ni Kerem ni Hande han dado una explicación superíndice 3N oficial sobre los motivos de su separación superíndice 3N, dejando a los fans con preguntas que respuestas. Y esa falta de una narrativa oficial solo sirvió superíndice 3 para alimentar a la especulación superíndice 3N. Tras la ruptura, ambos actores se han mantenido relativamente discretos sobre su vida personal, enfocándose en sus respectivos proyectos profesionales. Kerem ha estado trabajando en nuevas series y películas, buscando desafíos que le permitan mostrar su versatilidad como actor. Hande ha continuado cosechando con diéresis copyright hitos en el mundo de la actuación superíndice 3N, consolidando su posición superíndice 3N como una de las actrices cotizadas de Turquía. Y también copyright N ha incursionado en el mundo de la moda,
convirtió copyright-dose en un referente de estilo para muchas ju superíndice 3 venes. Ambos parecen estar siguiendo adelante con sus vidas, construyendo sus caminos individuales, pero es innegable que la sombra de su relación superíndice 3n pasada a UN pesa sobre ellos. El recuerdo de su romance omnipresente en las redes sociales y en la memoria colectiva de sus fans, pareciera ser una compau más menos ua constante aunque silenciosa. Y AQ es donde la historia se complica a UN-MUS. En las últimas semanas, han surgido rumores cada vez más fuertes sobre un nuevo romance en la vida de Hande Erupar Rafael. Se le ha visto en compau más menos ua de un CEO. Nocido empresario turco Hakan Sabancı medio, y las imágenes que han circulado en redes sociales no dejan mucho a la imaginación superíndice 3n. Se les ha visto juntos en varios eventos de alto perfil, en viajes al extranjero, disfrutando de lujosos destinos, e incluso tomados de la mano en público. Las fotos captadas por paparazzi y compartidas vividamente en las redes, muestran a Hande y Hakan sonrientes, relajados y disfrutando de la compau más menos ua mutua. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente su relación superíndice 3n, manteniendo un perfil bajo ante los medios, las evidencias son cada vez más contundentes. Y la ausencia de una desmentida oficial solo ha servido para confirmar lo que muchos ya sospechaban. Esta nueva relación superíndice 3n de Hande ha generado todo tipo de reacciones entre los fans. Algunos la apoyan incondicionalmente y se alegran de que haya encontrado el amor de nuevo, deseándole lo mejor en esta nueva etapa. Otros la critican duramente y la acusan de haber olvidado demasiado pronto a Kerem, cuestionando la autenticidad de su relación superíndice 3n pasada. También copyright-n hay quienes se niegan a creer que la relación superíndice 3n con Hakan sea seria, aferrándose a la esperanza de una reconciliación superíndice 3n con Kerem, alimentando fantasías de un reencuentro romántico digno de un final de telenovela. En fin, un verdadero culebro superíndice 3n digno de la mejor telenovela turca, con giros inesperados, pasiones desbordadas y opiniones encontradas. La división superíndice 3n entre los fans se ha hecho palpable en las redes sociales, con debates encendidos y comentarios apasionados. Pero ¿CEU superíndice 3mo ha reaccionado Kerem Bürsin a todo esto? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3n. Oficialmente el actor no ha hecho ningún comentario público sobre la nueva relación superíndice 3n de Hande. Se ha mantenido al margen de la polu copyright Mika, evitando alimentar los rumores y centrado en su trabajo. Ha optado por el silencio, una estrategia que, aunque comprensible, no ha hecho que aumentar la especulación superíndice 3n y la incertidumbre. Pero como sabemos, el silencio a veces dice que 1000 palabras. Y en este caso, la ausencia de una declaración superíndice 3n oficial ha dado pie a todo tipo de interpretaciones. Muchos creen que Kerem estuvo sufriendo en silencio, que le duele ver a Hande con otra persona. Algunos incluso afirman que aún estuvo enamorado de ella y que no ha podido superar la ruptura, anhelando los tiempos felices que compartieron. Estas teorías se basan en más menos os detalles, como expresiones faciales captadas por los paparazzi, miradas melancu superíndice 3 licas en eventos públicos, comentarios ambiguos en entrevistas, veladas indirectas en redes sociales, y sobre todo, en el hecho de que Kerem no ha tenido ninguna relación superíndice 3n seria desde que terminó superíndice 3 con Hande. Su soltería prolongada es vista por muchos como una prueba de su aún más menos oranza por Hande. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. Nadie sabe realmente lo que estuvo pasando por la cabeza de Kerem Bürsin, ni CEU superíndice 3mo se siente realmente al ver a Hande con Hakan Sabancı medio. Intentar adivinar sus verdaderos sentimientos es un ejercicio fácilmente frustrante, ya que solo con diéresis copyright él conoce la profundidad de su corazón superíndice 3n. Pero es innegable que la situación superíndice 3n es delicada y que debe estar siendo difícil para con diéresis copyright L. Después copyright S de todo, Kerem y Hande compartieron momentos muy especiales juntos y construyeron una relación superíndice 3n que parecua su superíndice 3 lida y duradera. Su romance fue un fenú superíndice 3 meno medio tico, catapultando sus carreras y convirtió copyright dolos en una de las parejas queridas de Turquía. Superar esa experiencia, sin duda, no es tarea fácil. Ahora bien, intentemos analizar la situación superíndice 3n desde una perspectiva objetiva. Es importante recordar que Kerem y Hande son personas reales, con sentimientos y emociones complejas.
No son personajes de una telenovela, sino seres humanos que experimentan alegrías, tristezas, decepciones y esperanzas como cualquier otra persona. Tienen derecho a rehacer sus vidas y a encontrar la felicidad, aunque eso signifique seguir caminos separados. La relación superíndice 3N entre ellos fue intensa y apasionada, un torbellino de emociones que capturó superíndice 3 la atención superíndice 3N del mundo entero. Pero también Copyright N estuvo expuesta a mucha presión superíndice 3N medio tica y a las expectativas de los fans, que a menudo idealizan las relaciones de sus ídolos, olvidando que detrás de la imagen pública hay personas de carne y hueso. Es posible que la ruptura haya sido dolorosa para ambos, una herida emocional que requiere tiempo para sanar, pero también Copyright N puede haber sido necesaria para que cada uno pudiera crecer y desarrollarse individualmente, explorando nuevas facetas de su personalidad y persiguiendo sus propios sueños más menos. En cuanto a la nueva relación superíndice 3N de Ande, es importante respetarla y no juzgarla. Ella tiene derecho a salir con quien quiera y a encontrar el amor donde lo encuentre. No debemos olvidar que la vida es un camino de constante evolución superíndice 3N, y que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones, sin tener que rendir cuentas a nadie. Si es feliz con Akan Sabanku un medio, pues que copyright es ese. Homos nosotros para criticarla. Su felicidad es lo que realmente importa. Y en cuanto a Kerem, pues lo único que podemos desearle es que encuentre la paz y la felicidad, ya sea solo o con otra persona. Es un actor talentoso y carismático con mucho que ofrecer al mundo. Su talento es innegable y su potencial es ilimitado. Estoy segura de que encontrará el camino que le haga mundarse feliz, aunque ahora mismo le cueste verlo. La vida tiene muchas sorpresas guardadas, y Q Copyright N sabe Q Copyright le depara el futuro. Volviendo al tema central de este vídeo, creo que Kerem estuvo destrozado por dentro. Es difícil saberlo con certeza. Como dije antes, el silencio de Kerem puede interpretarse de muchas maneras. Podrá estar sufriendo en silencio, luchando contra sus propios demonios y tratando de superar la copyright vida. Pero también Copyright N podrá estar enfocándose en su trabajo, utilizando la actuación superíndice 3N como una bula de escape y una forma de canalizar sus emociones. O simplemente podrá estar tratando de superar la situación superíndice 3N de la mejor manera posible, demostrando madurez y resiliencia. Lo que su creo es que la situación superíndice 3N no es fácil para o con diéresis copyright L. Ver a tu expareja con otra persona, especialmente cuando la relación superíndice 3N fue tan pública y mediática, nunca es agradable. Es una experiencia que puede generar sentimientos de tristeza, celos, frustración superíndice 3N e incluso ira. Pero también Copyright N creo que Kerem es una persona fuerte y resiliente, capaz de superar cualquier adversidad. Su trayectoria profesional es prueba de su determinación superíndice 3N y su capacidad para afrontar los desafíos. Quizás en el futuro, cuando haya pasado ese tiempo, Kerem y Ande puedan hablar abiertamente sobre su relación superíndice 3N y sobre las razones de su ruptura. Quizás incluso puedan llegar a ser amigos, dejando atrás el pasado y construyendo una nueva relación superíndice 3N basada en el respeto y la comprensión superíndice 3N mutua. Pero por ahora, lo mejor es respetar su privacidad y dejar que sigan adelante con sus vidas, permitió Copyright dole sanar y encontrar la felicidad a su propio ritmo. Lo que podemos hacer como fans es seguir apoyando sus carreras profesionales y desearles lo mejor en el futuro. Ambos son actores talentosos y merecen todo el con diéresis copyright cito del mundo. Su talento es innegable y su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N es inspiradora. Y Q Copyright N sabe, quizás ese alguene dúa vuelvan a coincidir en alguene proyecto y nos vuelvan a enamorar con su química en la pantalla. Será un reencuentro que sin duda generará gran expectación superíndice 3N entre sus fans. Por último, quiero hablar un poco sobre la presión superíndice 3N que sufren los famosos en cuanto a sus relaciones personales. A menudo los fans proyectan sus propias expectativas y deseos en las relaciones de sus ídolos, olvidando que son personas reales con sus propios sentimientos y decisiones. Esta idealización superíndice 3N de las relaciones de los famosos puede generar una presión superíndice 3N insoportable, afectando negativamente su bienestar emocional. Esta presión superíndice 3N puede ser muy difícil de manejar y puede afectar negativamente a las relaciones. Es importante recordar que los famosos tienen derecho a la privacidad y a tomar sus propias decisiones,
sin tener que dar explicaciones a nadie. Ellos tienen derecho a vivir sus vidas de la manera que les parezca conveniente, sin tener que satisfacer las expectativas de sus fans. Como fans podemos admirar su trabajo y seguir sus carreras, pero también Copyright N debemos respetar su vida personal y no juzgar sus decisiones. Al final lo que importa es que sean felices, ya sea solos o con otra persona. Su felicidad debe ser nuestra principal preocupación superíndice 3N. Y hablando de felicidad, creo que es un buen momento para recordar que la felicidad es un camino, no un destino. No se trata de encontrar a la pareja perfecta o de tener la vida perfecta, sino de disfrutar del presente y de aprender de las experiencias. La felicidad no es un estado permanente, sino una serie de momentos que debemos aprender a valorar. Tanto Kerem como Ande han tenido momentos muy felices juntos, pero también Copyright N han pasado por momentos difíciles. Lo importante es que hayan aprendido de esas experiencias y que sigan adelante con sus vidas, buscando la felicidad en cada paso del camino. La vida es llena de altibajos, y lo importante es aprender a afrontar los desafíos con optimismo y resiliencia. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin, Ande Eru Parrafoel y Akan Sabancu medio es un culebro superíndice 3N lleno de amor, desamor, rumores y especulaciones. Pero también Copyright N es una historia sobre la vida real, sobre las relaciones humanas y sobre la búsqueda de la felicidad. Es una historia que nos recuerda que el amor es complejo, que las relaciones pueden ser difíciles y que la felicidad es un camino que debemos recorrer con valentía y determinación superíndice 3N. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya dado una visión superíndice 3N muy completa de la situación superíndice 3N. Recuerden que todo lo que he dicho son solo mis opiniones y que ustedes tienen derecho a tener las suyas propias. Lo importante es que reflexionemos sobre estos temas y que formemos nuestras propias conclusiones. Y ahora llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto Copyright hacia Copyright Ndolo. Ha sido un placer compartir con ustedes mis pensamientos y reflexiones sobre este tema tan interesante. Me encanta poder conectar con ustedes a través Copyright S de este canal y compartir mis pasiones. Para resumir un poco, hemos hablado de la ruptura entre Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafoel, de los rumores sobre la nueva relación superíndice 3N de Ande con Akan Sabancu medio y de CEU superíndice 3 mo podría estar afectando esto a Kerem. También Copyright N hemos reflexionado sobre la presión superíndice 3N que sufren los famosos en cuanto a sus relaciones personales, y sobre la importancia de respetar su privacidad. Hemos analizado la situación superíndice 3N desde diferentes perspectivas, intentando comprender los sentimientos y las motivaciones de cada uno de los implicados. Espero que este vídeo les haya servido para reflexionar sobre estos temas y para formarse su propia opinión superíndice 3N. Recuerden que lo importante es respetar las decisiones de los demás y desearles lo mejor en el futuro. La empatía y la comprensión superíndice 3N son fundamentales para construir un mundo mejor. Ahora antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es muy importante para mí y me anima a seguir creando contenido nuevo cada semana. Sin ustedes, este canal no sería posible. Y hablando de contenido nuevo, no se olviden de dejarme en los comentarios sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Kerem está destrozado por dentro? ¿Apoyan la nueva relación superíndice 3N de Ande? Copyright les parece todo este culebro superíndice 3N? Me encantaría leer sus comentarios. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Y por último pero no menos importante quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. También Copyright N pueden seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y novedades sobre mi vida. Y ahora me despido de ustedes con un fuerte abrazo y les deseo lo mejor. No olviden dar like a este vídeo si les ha gustado y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un culebro superíndice 3N, pero hay que vivirlo con pasión superíndice 3N.